Hola, en esta oportunidad vamos a hablar del tema de extensión universitaria y vinculación social. El año anterior, el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán aprobó la redefinición del eje sustantivo de extensión universitaria y vinculación social. Pero exactamente ¿qué fue ese cambio? ¿Qué es lo que está aconteciendo a nivel del país, a nivel de la región, a nivel de toda Latinoamérica con el tema de la extensión universitaria? En esta oportunidad nosotros vamos a conversar con la magíster Ivania Padilla, es la directora de vinculación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y coordinadora del equipo que trabaja con el Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad SICAUS, la doctora Ivania Padilla, y también nos acompaña el doctor Maynor Cordón. Maynor Cordón es el coordinador del SUCA para el Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad. Don Maynor, Ivania, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros sus experiencias y sus conocimientos en el tema de extensión universitaria. Gracias. Y para dar inicio a este conversatorio, pues inicialmente pues debemos de platicar qué es lo que está pasando a nivel nacional. Ivania, ¿cómo ha sido el desarrollo de la vinculación en los últimos años en la UNA? ¿Cómo ha cambiado esa visión que teníamos de la extensión universitaria y la vinculación social y hacia dónde apuntan las acciones que se están desarrollando? Bueno, muy agradecida también, Jenny, por esta invitación, a don Maynor por compartir este espacio, ¿verdad? Para nosotros como Universidad Nacional Autónoma, poder contar un poco la experiencia que hemos tenido es valioso también porque la enriquecemos, ¿verdad? A medida que vamos trabajando de la mano con el resto de las universidades. Para nosotros en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, esto aconteció a partir de la reforma integral que se hizo en nuestra universidad, ¿verdad? Nuestra universidad entró en un proceso de reforma y creó un plan específico, y en este plan pues una de las prioridades fue la redefinición de las relaciones que la universidad establecía con la sociedad y su entorno, y cuál deberían ser entonces las lógicas de esas relaciones y los propósitos de esa relación, ¿verdad? Entonces se entró en un proceso de discusión y de debate a lo interno, ¿verdad? Tanto de la universidad, entre las autoridades, entre la Comisión de Transición, que fue la que impulsó, digamos, esta visión, y entonces en ese sentido, pues, se creó la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad, que fue, pues, una de las líneas de trabajo novedosas dentro del plan de reforma integral de nuestra universidad, y vino a sustituir lo que era la Dirección de Extensión Universitaria. Ahora, ¿por qué viene a sustituir la Dirección de Extensión? Bueno, precisamente porque la lógica de las relaciones que estaba estableciendo nuestra universidad con la sociedad en el tiempo anterior a la reforma estaban basadas más específicamente en aspectos de difusión cultural. Estaba centrada más en difundir la cultura, difundir el arte, ¿verdad? Se hacían presentaciones artísticas, se participaba con el coro, con la orquesta universitaria, ¿verdad? A nivel de la población, pero no se concretaban programas y proyectos que tuvieran, digamos, un impacto en el mediano y largo plazo y en procesos de cambio y transformación social, ¿verdad? Los procesos tenían corta duración, eran más puntuales, y se participaba también a nivel de las carreras de ciencias de la salud, por ejemplo, de microbiología, que hacían pasantías y procesos de investigación y acción dentro de las comunidades, pero no se mantenían esos procesos en el tiempo. La lógica de trabajo de nuestra Dirección de Extensión Universitaria entonces era que dentro del equipo de la Dirección de Extensión se ejecutaban los procesos, y en ese sentido pues se contaba con personal que tenía expertise para poder ejecutarlos. La lógica del cambio de esto pues a lo que es ahora la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad se dio en dos ámbitos. Primero, en la redefinición conceptual y en el marco filosófico y metodológico por ende del mismo, y también en la praxis, ¿verdad? En lo que se venía realizando como metodología y prácticas de la vinculación. En cuanto al concepto, pues la extensión pasa de ser específicamente un proceso de extender, digamos, conocimientos de la universidad hacia la sociedad sin retroalimentación, pasa a ser un concepto de vinculación en donde se retroalimentan los conocimientos que nuestra universidad comparte. Entonces, en ese sentido, se da una lógica de diálogo de saberes en donde nosotros como universidad vamos a las comunidades a aprender. Y en ese sentido, el concepto entonces se sustenta en un enfoque académico. La vinculación universidad-sociedad la reconocemos no como un proceso complementario,
no como un proceso de altruismo o de filantropía en donde nuestros estudiantes y profesores participan con un enfoque de voluntariado, sino más bien en un proceso académico que les fortalece habilidades y competencias para su desarrollo profesional. Y donde a través de la vinculación entonces con la sociedad se pueden establecer aquellas grandes líneas de trabajo que pueden apuntar al desarrollo de las comunidades, pero las comunidades integradas completamente en ese proceso de ejecución, ¿verdad? Ya no son aquellas brigadas en donde solo se llegan 2 o 3 días o un fin de semana y entonces se va de la comunidad, se lleva la información, se producen, digamos, algunas investigaciones sobre eso, pero en la comunidad no sucede ningún cambio. Al contrario de eso, con el concepto de vinculación se construyen procesos de diálogo conjunto con las comunidades, se trabaja a la par con la comunidad proponiendo un plan de desarrollo. Los estudiantes que se involucran plenamente con los profesores tienen un aprendizaje valioso, ¿verdad? Aparte de la sensibilización ante la problemática, ante las realidades con las comunidades, se comprometen a aprender en estos proyectos y eso forma parte entonces de su proceso de formación como estudiantes universitarios, que luego pues impacta en el desarrollo profesional como aquellos ciudadanos comprometidos entonces con el cambio y con la transformación de su país. Entonces este ha sido como uno de los grandes logros que se tuvo al cambiar, digamos, la lógica de extensión por vinculación universidad social. Es un cambio completamente amplio, pero ese cambio se ha dado a nivel de país, a nivel de institución en este caso, pero no ha sido una decisión únicamente de la UNA o en el caso de la pedagógica que ya llegó al proceso de redefinición de la función sustantiva, la de agricultura que ha generado una dirección de vinculación, sino que este es un esfuerzo a una escala mayor. Don Maynor, ¿cómo fue ese proceso que se describió en el PIRES 4, pero que es producto de esa combinación de experiencias a lo largo de la región? Sí, cuando yo llegué hace 12 años aproximadamente a la coordinación del Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad del Consejo Superior Universitario Centroamericano, existía un programa que se llamaba Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sector Productivo, sus siglas SICA-USP, con P al final. Costó mucho convencer a quienes integraban el sistema, que eran los encargados de las oficinas de relación de la universidad con el sector productivo, de que lo que debiéramos de tener es un sistema centroamericano de relación universidad-sociedad. Y finalmente lo logramos. Logramos convencer de que la universidad debe tener una relación con la sociedad y que el sector productivo es uno de los sectores sociales. Entonces le quitamos la P y en lugar de ser SICA-USP con P, pues ahora es SICA-US con S al final, Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad. Y eso produjo un cambio muy importante. No fue solamente cambiarle el nombre ni quitarle una letra a las siglas. Entonces empezamos a hablar qué era la relación universidad-sociedad. Fue ahí donde entraron a formar parte del sistema los vicerrectores o directores generales de extensión universitaria. Antes eran las personas que tenían relación solamente con el sector productivo. Nosotros no hemos perdido para nada la relación con el sector productivo, pero como uno de los sectores sociales, no exclusivamente con el sector productivo. Y la relación es buena, incluso desarrollamos dentro del SICA-US un programa que le llamamos PUEDES en aquel entonces. PUEDES quiere decir Programa Universidad Empresa para el Desarrollo Sostenible. O sea, continuó la relación con el sector productivo, pero no exclusivamente universidad-sector productivo, sino dentro del marco de la relación universidad-sociedad. Y luego empezamos a discutir el tema de la extensión universitaria y decíamos, bueno, es que lo que se hace de extensión universitaria, ya lo dijo Ivania, es arte y cultura en algunas universidades, en otras universidades son acciones aisladas
a nivel comunitario, como realizar jornadas médicas o de otro tipo, más encaminadas a lo que es asistencialismo o altruismo, como que la universidad iba a prestar un servicio a la comunidad, pero totalmente aislado. Y empezamos a cambiar, primero en nuestra mente, el concepto de que no es que la universidad se extiende a la comunidad, sino la universidad se vincula con la sociedad. Eso es diferente. Y por eso, en el caso de la UNA, que decía Ivania, se cambió de extensión universitaria a vinculación universidad-sociedad, que no es un nombre solamente. Exacto. Es que es diferente hablar de extensión que de vinculación. En las universidades de Centroamérica, lo que es la extensión universitaria tiene diferentes nombres. Hay vicerrectorías de extensión, hay vicerrectorías de vinculación, hay vicerrectorías de proyección social. Pero lo que nosotros pensamos es que la universidad debe integrarse con la sociedad. Y entonces estamos hablando de la palabra integración, que va más allá que la vinculación. Eso no lo hemos logrado, pero la universidad tiene que integrarse con la sociedad. Ese diálogo de saberes de que hablaba Ivania es necesario. Es decir, no hay uno que sabe y otro que no sabe. No es la universidad la que sabe y lleva el conocimiento allá a la comunidad al que no sabe, no. Lo que pasa es que son saberes diferentes. Lo que saben las personas allá en la comunidad es diferente que lo que sabemos nosotros. Y al compartir saberes, la universidad aprende. Por ejemplo, el lema de la Universidad de San Carlos de Guatemala es ir y enseñar a todos. Pero allá nosotros decimos, bueno, no. Ya deberíamos de ir pensando en que el lema debiera ser ir y aprender con todos. Y entonces es un proceso de aprendizaje. Esa es la relación universidad-sociedad. Bueno, y tenemos en la Confederación de Universidades de Centroamérica, cuyo órgano de gobierno es el Consejo Superior Universitario Centroamericano, funcionamos con varios sistemas. Y uno de los sistemas es el Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad. Son 7 sistemas y son 7 programas. Y el programa que nosotros desarrollamos, en donde ustedes participan por parte de las universidades, somos 24 universidades de Centroamérica y República Dominicana, el programa se llama Programa de Relación Universidad, Sociedad, Estado. Y esto último es muy importante, porque es el Estado, a través del Ejecutivo, en todos los países, a través de los ministerios, quien dictan las políticas correspondientes. Por ejemplo, yo soy médico y cirujano, y puedo hablar del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud en todos los países es el que dicta las políticas, las estrategias y las acciones en el campo de la salud. Entonces nosotros no podemos estar, la facultad de medicina de la universidad no puede estar separada del ministerio. O sea, el Estado participa con la universidad en las propuestas para el diseño de los programas, pero la universidad participa con el Estado en la ejecución de dichos programas, porque las prácticas de los estudiantes se desarrollan en las instituciones del Estado. Esa es la relación. No es una relación de dependencia, es una relación, es una interrelación la que debe existir. Universidad, sociedad, Estado. Y tenemos un plan, actualmente es el 4º plan para la integración regional de la educación superior en Centroamérica, que le llamamos el PIRES 4. Y ahí, este plan en el que estamos ahora es para los siguientes 10 años, mejor dicho, fue hace 4 años, para los siguientes 6 años. Todavía tenemos ese plan. Y dentro de ese plan tenemos el programa de Relación Universidad-Sociedad-Estado, que tiene sus objetivos estratégicos, sus líneas de acción y sus acciones concretas. Dentro de esas acciones, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora acá, es parte de las acciones que tenemos en el plan. Y creo que vamos bien encaminados. ¿En qué hemos mejorado en las universidades? Mucho. Conceptualmente, en primer lugar.
Y luego del concepto vamos a los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la comunidad en y con la sociedad. Creo que si caminamos de esa manera, la universidad va a tener el reconocimiento social que merece, porque lo que hace la universidad en cuanto a la formación, la capacitación, la investigación, la transferencia de resultados de investigación es mucho, pero no siempre se conoce todo lo bueno que la Universidad Pública Centroamericana hace, y dentro de estas universidades, pues la Pedagógica Francisco Morazán y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Nacional de Agricultura de acá de Honduras, y las 24 universidades que conforman el Consejo Superior Universitario Centroamericano, CESUC. Gracias. Nosotros hemos estado en el proceso de adopción de una nueva visión de la extensión universitaria, y por eso le hemos colgado también y la vinculación social. En ese proceso, pues, vamos caminando formalmente desde el año 2008. Estamos en ese proceso, el proceso de la visión de los proyectos, ese cambio de paradigma de grupos artísticos y deportivos, esa extensión universitaria y el trabajo académico de la extensión universitaria, donde eventos científicos, jornadas de trabajo, talleres, un cambio en la visión del trabajo con la extensión es parte de los desafíos que se toman no solamente como universidad, sino en el marco de ese plan que se desarrolló a través de PIRES 4. Y lo importante en este punto es, nosotros hemos planteado la definición del docente extensionista y hemos perfilado quién es un docente extensionista. En la teoría dice el profesor desarrolla las 3 funciones sustantivas dentro de su haber. Sin embargo, hay profesores que lideran procesos, en este caso procesos de extensión universitaria, y esto tiene una relevancia en el corto y en el mediano y en el largo plazo, sobre todo por la visión de universidad. En nuestro caso particular somos universidad formadora de docentes. La misma naturaleza debe de exigir proyectos que se orienten hacia el fortalecimiento de las capacidades, que es en lo que nosotros tenemos mayor fuerza en la formación. Sin embargo, la visión de la extensión universitaria, esa nueva visión de la vinculación, la necesidad de transferir conocimientos, la posibilidad no solo de transferir los conocimientos, sino de reciclar los conocimientos de la sociedad para provecho de la institución, marca desafíos. Y esos desafíos empiezan con cambiar una cultura. Entonces, yo quisiera que platicáramos también del punto de cuán fácil o cuán difícil es ese proceso de cambio de cultura. Bueno, sí, es un buen punto, Jenny, porque justamente pues es un proceso, ¿no? El tema de lo cultural es un proceso porque obviamente si las prácticas que se vienen desarrollando van creando su propia dinámica, ¿no? Y entonces desprenderse de ellas, sustituirlas por otras, pues primero empieza por convencer, digamos, y convencerse a sí mismo de la importancia que tiene cambiar este paradigma, ¿no? Entonces, la lógica de las relaciones de la universidad con la sociedad de carácter asistencialista no es algo que los profesores inician por sí mismos, ¿no? Esta es una tendencia. Y esto pertenecía a la historia de la extensión universitaria a nivel latinoamericano, ¿no? A partir de la reforma de Córdoba se inician las primeras, el primer llamado, ¿no? A las universidades públicas a responder al desarrollo, a responder a las necesidades de la sociedad, a abrirse más a la sociedad, a darle apertura y a ampliar su cobertura, por ejemplo, y empiezan a participar de estudios universitarios, entonces, grandes contingentes de población que anteriormente a la reforma de Córdoba no habían, ¿no? No había posibilidad de que ingresaran, ¿verdad? Sobre todo el tema de la participación de las mujeres en la universidad, eso era un tema también bastante complejo y en Argentina, por lo menos hasta antes de 1880, pues no había mujeres estudiando en las universidades. Y aquí pues tenemos una historia similar en Honduras, ¿no? La postergación de la participación de la mujer. Entonces, habían unas brechas enormes de acceso y cobertura de educación superior y ese fue uno de los primeros reclamos. Con ese reclamo vinieron el reclamo de la autonomía, el reclamo del cogobierno, la participación estudiantil. Recordemos que la reforma de Córdoba pues la gestan estudiantes. Y viene también el reclamo de por qué la universidad no se interpela con la sociedad y por qué la universidad no responde a las problemáticas y necesidades de la sociedad, ¿verdad? Y que deje de estar enclaustrada y dándole el espalda entonces a esas problemáticas. Entonces, se va desarrollando el concepto de extensión universitaria, se plantean ahí a partir de la reforma las 3 funciones y la investigación se sitúa también como una parte fundamental, ¿verdad?, de la reforma de Córdoba.
y empiezan a construirse los conceptos, y en ese recorrido pues algunas universidades avanzaron más que otras. Las universidades populares, por ejemplo, que entran con los conceptos ya de poder abrir todavía más el acceso a la universidad a los grupos obreros, ¿verdad?, a los campesinos, entre otros espacios también, y luego se va dando, digamos, lo que es la construcción del concepto de extensión como difusión cultural, como difundir toda la cultura, difundir la ciencia, ese era parte del concepto, y hay un congreso de extensión universitaria en 1957 que debate sobre este tema, ¿no? Y en este congreso, pues, se habla sobre ese enfoque de difusión cultural y sobre cómo esto enriquece a la sociedad. En esos tiempos, pues, están también, hay un grupo de estudiosos del tema que empiezan a combatir, digamos, el concepto de extensión. Paulo Freire es uno de los que lo inicia, ¿verdad? E inicia el debate sobre qué es extensión. Su famoso libro, Extensión o Comunicación, ¿verdad?, que es un libro que aporta muchas luces sobre el tema del diálogo de saberes, por ejemplo, y también porque en ese momento pues también se pone en cuestionamiento el rol del extensionista agrícola, ¿verdad?, que era el agente social que llegaba a las comunidades y provocaba, digamos, cambios en la forma en cómo las comunidades, como los grupos campesinos y las organizaciones agrarias estaban trabajando el tema de la producción y de lo productivo, ¿no? Entonces empieza a haber ahí un cambio, y Paulo Freire hace toda una crítica al concepto de extensión agrícola como tal, pero también pone en entredicho el concepto de extensión, ¿no? Y dice pues que el concepto de extensión es solamente un acto de extender, ¿no?, de dar hacia, pero no de aprender con y de trabajar con, ¿verdad? Y él dice, bueno, el agente extensionista agrícola que llega a una comunidad puede llegar con muchos conocimientos, con mucha técnica, pero si no conoce la cultura de la zona, si no conoce las prácticas o las tradiciones que existen, difícilmente va a entender por qué, ¿verdad?, las comunidades están realizando alguna técnica agrícola tradicional y por qué lo hacen de esa manera. El entender el por qué puede incidir en cómo lograr que eso cambie o que mejore en todo caso, o entender también que eso depende de muchos aspectos que no precisamente son técnicos, ¿verdad?, y que puede ser aprendido dentro de un libro. Entonces, él criticaba mucho eso, ¿no? También Darcy Ribeiro hizo un aporte valioso sobre estos conceptos. Luego, ya en el segundo Congreso de Extensión Universitaria, en 1972, se hace un segundo congreso, en donde se discute que no solo puede ser difusión cultural lo que conlleve la extensión universitaria. Se venían haciendo también cursos, se venía haciendo educación permanente, educación continua, como se le conoce en muchos espacios, y entonces ya él menciona, en este congreso ya se menciona que no puede situarse únicamente la extensión que hacen las universidades en aspectos solamente de formación y en aspectos solamente de culturales y artísticos, ¿verdad? Que esto no puede dejar de ser parte del proceso, pero que tiene que modificarse las formas en cómo se está haciendo este quehacer y entrar en un proceso ya más reflexivo de diálogo de saberes y de encuentro con la comunidad para aprender con la comunidad, y que esto entonces forme parte de la experiencia de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, la idea de que la extensión universitaria o la vinculación solo la hacen los profesores, pues no es compatible con el concepto, ¿verdad? La extensión la deben hacer los profesores con sus estudiantes, la deben hacer todos, ¿verdad? No la debe hacer una dirección, no la debe hacer solamente un coordinador o una coordinadora de un proyecto. Todos los profesores con sus estudiantes deben de poder participar de estas experiencias, y nuestros estudiantes deben tener la posibilidad de pasar por estas experiencias para poder entonces lograr enriquecer mucho más su conocimiento y al mismo tiempo conocer las realidades de nuestros países, ¿verdad? Que eso es uno de los aspectos más fundamentales y en los que se basa este concepto de extensión y crítica en algunos casos, y de vinculación universidad-sociedad. Es conocer esas realidades de parte de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, y sumarse a un compromiso de cambio con estas realidades, porque no puede ser que sigamos con proyectos que llegamos a unas comunidades y luego al irnos nosotros la situación no mejore. Entonces eso es uno de los aspectos fundamentales que considero yo que debemos tomar en cuenta para que todo perfil de proyecto y todo proceso que impulse un profesor con sus estudiantes pues tome en cuenta este aspecto. Siguiendo la misma dinámica y retomando los postulados de Pablo Freire, es que precisamente nosotros decimos, hay que perfilar el docente y el estudiante extensionista, porque las funciones de la universidad son tres.
y debería entonces aclararse exactamente qué va a hacer un estudiante en su trabajo de extensionista, porque al final, en el caso nuestro de la Universidad Pedagógica, pues nosotros siempre hemos creído que nuestro docente es el agente de cambio en la comunidad porque es uno de los líderes comunitarios. Al ser un líder comunitario, pues precisamente debe de ser aquel que lidere esos procesos de cambio o que geste esos procesos de cambio. Entonces, en esa visión de estudiante extensionista, el estudiante sí tiene que adquirir el compromiso. Es decir, no solo es el desarrollo de una actividad por una actividad, sino realmente vivir la experiencia de generar situaciones, proyectos, acciones comunitarias que le reporten alguna ganancia profesional a la misma comunidad, pero sobre todo que haga la diferencia. Porque si no es fábrica lo que tenemos. Allí hiciste algo bien, hiciste una aclaración bien interesante cuando dijiste, bueno, nuestros profesores son el agente de cambio. Cuando tenemos en la lógica de la extensión universitaria el contacto con las comunidades y trabajamos con ellos, nos damos cuenta que hay muchos agentes de cambio. Entonces ya el profesor deja de ser el agente de cambio pasa a ser el promotor. Y pasa a ser uno de los agentes de cambio, y entonces el estudiante asume también una posición de liderazgo, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, si tenemos estudiantes en comunidad y esos estudiantes hacen una práctica, una pasantía de 4 o 6 meses, pues es el estudiante que tiene 4 o 6 meses el que conoce más sobre la problemática de la comunidad que quizá el profesor o los profesores que se integren de manera más esporádica. Entonces, quien asume el liderazgo ahí es el estudiante. Entonces, ya deja de ser el profesor el agente de cambio, que es lo que Paulo Freire precisamente criticaba, ¿no? Y se sustituye ese rol de liderazgo y el estudiante pasa a ser uno de los agentes de cambio, pero entonces nos damos cuenta que en la comunidad el estudiante, para caminar de la mano con la comunidad, debe reconocer liderazgos en la comunidad. Y ahí están los líderes comunitarios que se vuelven también agentes de cambio. Entonces vemos cómo el concepto de solo pasar de un agente de cambio a pasar a una multiplicidad de actores que van a incidir en ese cambio, es la lógica del cambio entonces de extensión a vinculación, desde el punto de vista, claro, de la relación dialógica, es decir, de ir y allá y aprender con ellos, que sabemos muchas cosas desde el conocimiento universitario, pero que la forma en cómo esas cosas pueden aportar, esos conocimientos pueden aportar en la realidad de ese entorno comunitario, la saben los pobladores. Y es con ellos entonces cómo podríamos desarrollar esos proyectos que tanto ansiamos que incidan para mejorar las condiciones de vida de la población. Es por eso que es importante, desde la visión que nosotros estamos manejando, de la nueva redefinición, los procesos de integración de las funciones sustantivas. ¿Por qué? Porque la llegada a la comunidad para gestar cambios parte de un diagnóstico, de una generación de datos acerca de la realidad de la comunidad y de un momento de verificación si hubo cambio en esa realidad en la comunidad. Y es ahí donde se conjuga los procesos de documentación a través de la investigación científica y obviamente el aporte que el estudiante va a dar en esa visión de uno de los actores de cambio, de agente de cambio, es precisamente esa formación que tiene a lo largo de la instrucción dentro de las aulas de clases. Entonces, la extensión universitaria, y de así lo estamos nosotros manejando también, es el punto donde se genera de manera más evidente la integración de las funciones sustantivas. Es el momento donde el estudiante ve que sí, la investigación que llevó en las aulas le permite saber el reconocimiento del entorno. Y anticiparse. Anticiparse. Su conocimiento ya no solamente es el saber por saber, sino el contraste con una realidad que lo retroalimenta o lo cambia. Pero sobre todo da el impulso de que el profesional ya no solo se quedó como el académico, sino que se quedó como parte de la sociedad, el que responde y respalda el accionar desde las aulas. Entonces, esa visión es la visión que nosotros estamos a nivel de universidad compartiendo y siempre diciendo, bueno, es el momento de integrar las funciones sustantivas, cumplir el PIRES, don Maynor, pero sobre todo hacer ese proceso de que no podemos hacer intervención si primero no estamos contextualizados, si no tenemos esa información base que nos permita desarrollar, sobre todo porque la importancia que tiene la aplicación de conocimientos, la transferencia de conocimientos, pero la adquisición de los saberes de las realidades de la comunidad, ese contexto, sobre todo en el caso nuestro de la formación de profesores, es importantísimo, porque si el profesor no puede leer el contexto en el cual va a desarrollar su actividad profesional, pues en realidad estamos en serios problemas para asegurar éxito. No sé, don Maynor, si usted nos puede contar un poco cuál fue la visión en este PIRES cuando se habló, planteemos integración de las funciones sustantivas en el programa 7. Bueno, en el 8º Congreso Universitario Centroamericano que se celebró en Panamá, y ya tenemos
¿cuántos años llevamos ya del 8º Congreso? Tenemos por lo menos 5 años, ¿no? Fue en el 2016. Ahí fue en donde nosotros llevamos la propuesta de crear un programa que se llamara Integración de las funciones sustantivas de la universidad y relación universidad-sociedad-Estado. Ahí fue donde se aprobó. Y ese programa es parte del 4º plan para la integración regional de la educación superior centroamericana. Y lo planteamos así porque, bueno, y está a cargo de las direcciones generales de extensión o vinculación o proyección social, como se le llame en las universidades, pero no es la extensión aislada de la investigación y de la docencia. Las 3 funciones sustantivas de la universidad son esas: la investigación, la docencia y la extensión. Pero mientras se hace investigación, se hace a la vez docencia y se hace extensión. No son funciones aisladas. O se piensa de manera integrada o no vamos a funcionar bien. No es que el investigador en la universidad va a estar como investigador con un microscopio, si es en el campo de la salud, o con otro tipo de instrumentos en un lugar en donde se hace la investigación. No, la investigación se hace allí en el campo, es allí en la comunidad. Y entonces, mientras investiga, está formando, está capacitando. Pero ¿quién hace la investigación? El investigador no, es el investigador, es el estudiante, es el profesor universitario, es la comunidad universitaria, porque va y se hace ese tipo de acciones. Entonces, por eso es que nosotros ya cambiamos el concepto. Extensión universitaria no es asistencialismo, no es servicio, incluye el servicio, pero no es servicio, sino que es la integración misma de las funciones sustantivas de la universidad llevada a la comunidad para trabajar con la comunidad en la búsqueda de solución de sus principales problemas. Y esos problemas primero se investigan. Y una vez se diagnostica una situación dada, entonces se hacen propuestas de solución y posteriormente se interviene. Y ahí interviene la universidad con la sociedad y con el Estado para resolver esos problemas. Así lo estamos viendo. Creo que vamos bien. Tal vez un comentario último y con un ejemplo. Se habla de seguridad alimentaria y nutricional. Para hablar de seguridad alimentaria y nutricional tenemos que hablar de la producción. Tenemos que hablar de la disponibilidad. De alimentos. Tenemos que hablar de la accesibilidad de los medicamentos. Tenemos que hablar del consumo y de la utilización biológica de los alimentos. Esos 5 elementos. Para hablar de eso, si pensamos en la universidad y sus carreras, ahí intervienen las carreras de agronomía y veterinaria, las carreras de medicina, las carreras de nutrición propiamente, todo lo que tiene que ver con las ciencias químicas y farmacia, pero también para lo que se llama consumo, también todo lo que tiene que ver con la cultura. Las personas a veces, los aspectos culturales hacen que el consumo de ciertos alimentos pues no sea parte de lo propio. Entonces, hay que trabajar sobre todo eso también y entenderlo. Porque si uno no está dispuesto a entender al otro, no puede ser agente de cambio. Y entender eso que dijo Ivania, eso me parece muy importante. Agente de cambio todos, profesores, estudiantes, investigadores, administradores. Miren, los equipos, hay que aprender a trabajar en equipo. En el equipo, para ir a la comunidad, el piloto que va manejando el autobús es parte del equipo. Es parte del equipo. Y debe entender que él no va a manejar un vehículo, no. Él va a desarrollar, a ser parte de un programa que se va a desarrollar ahí con la comunidad. O entendemos que todos somos necesarios y somos parte, o no vamos a avanzar en la medida en que podríamos hacerlo.
Excelente. Cuando nosotros estamos haciendo esta visión de hacia dónde apunta ahora ese proceso de vinculación con la sociedad, precisamente genera también desafíos para las personas que coordinan o dirigen estos procesos, puesto que el compromiso no solamente es presentar resultados, sino también poder hacer acciones de empoderamiento de los diferentes actores, porque en los procesos, como ya lo mencionaba Ivania, en los procesos de producción de acciones para la vinculación, no es el director de la unidad el que trabaja, lo dirige eventualmente un grupo de profesores, pero realmente es la comunidad universitaria, particularmente los estudiantes, quienes toman el papel protagónico en esas experiencias. Entonces, ese proceso de compromiso pasa también por tomadores de decisiones, porque es hacia dónde vamos a enfocar la universidad desde la perspectiva de la relación con la sociedad, porque ya no solamente es ir y hacer más de lo mismo que veníamos haciendo, activismo, sino que ahora vamos a un proceso de crecimiento como una comunidad. Y entonces eso hace precisamente que los roles cambien. En esos cambios de roles, pues, el director o el vicerrector que maneja este asunto de vinculación tiene que tener el apoyo no solo de la parte directiva propiamente dicha, sino del equipo de apoyo en las unidades académicas, en los mismos estudiantes y en el convencimiento de lo que sea que estamos presentando como proyecto apunta a esta nueva visión. Entonces, yo quisiera, Ivania, que nos comentara un poco cómo es esta nueva dinámica de trabajo con los proyectos, con las unidades académicas que ha desarrollado la universidad. Sí. Bueno, la UNA como inicia con esta lógica del cambio, ¿no?, completo de dirección de extensión a dirección de vinculación, entonces crea una nueva estructura. La estructura nuestra de dirección de vinculación depende directamente de la Vicerrectoría Académica y hay 2 direcciones más que nos acompañan de manera más cercana, ¿verdad? Hay más direcciones académicas, pero hay 2 sin duda con las cuales nosotros trabajamos a la par y es con la Dirección de Investigación Científica y con la Dirección de Docencia, ¿verdad? Que son las que trabajan las 3 funciones sustantivas, ¿verdad? Luego, a partir de ahí, nosotros tenemos un equipo a la base dentro de la dirección que son algunos de ellos tienen perfil de profesores universitarios, obviamente, porque esta actividad tenemos que reconocerla como una actividad académica, ¿verdad? Entonces, no es que además de tener aspectos técnicos necesarios que hay que dominar, pues también hay que tener el enfoque académico, ¿verdad? Y obviamente por eso pues tenemos perfiles docentes dentro de nuestra unidad. Pero entonces, para poder trabajar con las unidades académicas, hemos construido una estructura organizativa que consiste en la creación de comités de vinculación en cada unidad académica. En cada una de las facultades hay un comité de vinculación organizado con profesores, ¿verdad?, que a su vez coordinan con los estudiantes los proyectos y programas, y ellos son los que los ejecutan. A nivel de centros regionales, que tenemos 9, tenemos unidades regionales de vinculación, en donde profesores del centro regional han sido nombrados como coordinadores de la unidad, hay un coordinador de la unidad, y hay un equipo que le apoya en las diferentes actividades y ellos a su vez van coordinando a sus profesores, ¿verdad? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del CURLA, en donde la unidad regional de vinculación coordina 18 proyectos de alto impacto y el 90% de los profesores del centro regional participan en dichos proyectos con sus estudiantes. Y tenemos así también ejemplos en la Facultad de Ciencias Médicas, tenemos varias carreras que están integradas en un bloque de salud pública y que trabajan con proyectos de alto impacto, integrando tanto la carrera de enfermería como de medicina, como de terapia funcional y también a los posgrados para poder tener entonces un logro mucho más significativo en las comunidades que si hacen ellos cada uno un proyecto en particular. Entonces, esta estructura de más de 169 profesores que están dedicados a la gestión de la vinculación a nivel nacional para nuestra universidad representa el brazo técnico y académico más importante, porque son ellos los ejecutores y los que conducen los procesos. Y a partir de allí se van integrando estos proyectos, entonces, otros profesores y estudiantes según las cátedras, según las necesidades. Por ejemplo, cuando situaba Minor el tema de la seguridad alimentaria, nosotros en la universidad, el ente que articula toda la demanda y oferta académica de seguridad alimentaria es el Observatorio de Seguridad Alimentaria que se ha creado a través del doctorado en Gestión del Desarrollo y aglutina ahí no solamente
a los expertos en el tema a través del observatorio, donde se hace investigación y vinculación de manera directa, sino también que hay carreras vinculadas al tema de seguridad alimentaria que a partir de la demanda que se le presenta al observatorio de parte de las comunidades confluyen en programas y entonces y proyectos que tienen alto impacto, ¿verdad? Uno de ellos pues se está realizando actualmente en La Mosquitia y estamos teniendo pues resultados valiosos que dan cuenta de la necesidad entonces de vernos de manera integral, ¿verdad? Para que en las universidades grandes como las nuestras, la pedagógica, la autónoma, funcione una red de este tipo, hay que hacer mucha capacitación y hay que hacer mucha concientización con los equipos y los profesores. La capacitación debe ser permanente y a todo nivel, ¿verdad? Deben permanecer en capacitación las autoridades de las instancias respectivas, los jefes de departamento y los coordinadores de carrera son actores clave en este proceso porque son los que asignan la carga académica de los profesores y allí pues se da una redistribución de esa carga, ¿verdad? Es decir, bueno, hay profesores que tienen más énfasis para la investigación, otros tienen más énfasis en la vinculación, otros más énfasis en la docencia. Sin embargo, deben hacer las tres, en tanto las tres enriquecen el proceso académico. No se puede prescindir de ellas, en tanto son las que le dan el sentido y el valor a lo que ahora conocemos como la formación integral de nuestros estudiantes universitarios. Excelente. Bueno, estamos ya al cierre y me gustaría unas palabras de cierre para que pudiéramos reflexionar cuál es el futuro de la vinculación a la luz de estos nuevos cambios que se están dando no solamente en el país o en las instituciones, sino a nivel latinoamericano. Don Maynor. Bueno, definitivamente la universidad debe de vincularse cada vez más con la sociedad y con el Estado para contribuir juntos a hacer propuestas de solución a los principales problemas y participar en dichas soluciones. La universidad participa por medio de la investigación, por medio de la docencia y por medio de la extensión universitaria. Lo estamos logrando. Hay una gran diferencia entre lo que estamos haciendo ahora, cómo estamos pensando primero y qué estamos haciendo ahora en las universidades, que lo que yo encontré cuando llegué hace 12 años a esta coordinación. Y ese proceso de cambio continúa. La universidad le ha aportado, le está aportando y tiene mucho que aportar a la sociedad para resolver los problemas nacionales y regionales. Somos 24 universidades en este momento, en Centroamérica y República Dominicana. Y nosotros hemos sido testigos en los últimos años cómo hemos venido aprendiendo unos de otros cuando compartimos las experiencias. Porque lo que hoy se ha compartido acá de dos universidades, de la Pedagógica Nacional Francisco Morazán y de la UNA, eso nos lo han compartido los otros compañeros de las otras universidades públicas de Centroamérica y lo que no estamos haciendo nosotros cuando venimos de nuestras asambleas, lo empezamos a aplicar también en nuestra universidad. Y de esa manera hemos venido multiplicando una serie de programas y proyectos a nivel regional en los diferentes campos. Hoy hablamos de un tema, por ejemplo, pero en lo que es gestión integral de riesgo de desastres, en lo que es medio ambiente y desarrollo, en lo que es la seguridad alimentaria y nutricional que mencionábamos, en lo que es la seguridad democrática, en lo que son los procesos democráticos de nuestros países. Todo el aporte que hemos dado nosotros en lo político, en lo social, en lo económico, en lo ambiental, es inmenso. Y ayer hablábamos con Jenny de que tenemos que documentar todo esto en cada una de las universidades, pero también a nivel regional. Y es importante que quienes nos observan hoy sepan que a nivel latinoamericano somos nosotros, las universidades de Centroamérica, las que estamos marcando el norte en este momento. Bueno, yo aportar, Jenny, que realmente pues el papel que tiene esta función sustantiva de extensión universitaria en el caso de la UPN, de vinculación universidad-sociedad en el caso de la UNA, es un papel sin duda trascendental para la vida del país, ¿verdad? Creo que hoy más que nunca estamos obligados desde nuestros puestos de dirección a aportar a las grandes soluciones
que este país requiere, ¿verdad? No estamos exentos de todo lo que está pasando y nosotros como universidad también somos interpelados por esa realidad y pues es uno de los trabajos más fuertes que tenemos dentro de estas direcciones, poder plantear entonces propuestas, pero no solamente discutirlas y estudiarlas, sino participar con la población para poder solucionarlas, ¿verdad? Tomar planes a través de los planes y programas y proyectos que podemos nosotros establecer desde las universidades públicas, ¿verdad? Pues podemos hacer esos cambios necesarios y dar esa respuesta efectiva que el país requiere, pero también recibir necesariamente recibir esa interpelación para poder ver nuestra oferta académica, para renovarla, para mejorar nuestras currículas, para adaptar más a la realidad nuestros planes de estudio que ya estamos ¿verdad? Realizando y que también la investigación vaya teniendo más pertinencia en la medida en que tenemos más contacto con la sociedad y con esa realidad, pues vamos afinando mucho más esas agendas de investigación. Entonces yo considero que el papel de integración que da esta función, que da la posibilidad de aglutinar a las otras dos de una manera más fácil, más práctica, permite y facilita que las universidades públicas, como estas dos que representamos en este espacio, pues puedan responder a ese llamado de cumplir con una función social en nuestra sociedad y con ese artículo 160 que nos llama a la transformación. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer que hayan compartido este espacio con nosotros y como siempre, la Universidad Pedagógica les deja el espacio para que volvamos a compartir en otro momento. Muchas gracias.